tardes, bienvenidos a Tardes de Literateneo. Una tarde un tanto especial, que tiene un sabor especial, porque habitualmente los que se sientan aquí son un escritor o una escritora. Hoy le damos el protagonismo a un taller, el taller de Polimnia 222. Esta tarde nos vamos a aproximar a ese taller y nos vamos a aproximar también a sus dos grandes artífices, Elena Escribano y Pilar Verdú, a quienes les damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, y antes que nada, Vicente Bosch, que es miembro de la Junta Directiva de aquí del Ateneo, es coordinador junto con Vicente Barberá de estas tardes de Literateneo, quería dirigirnos unas palabras en nombre del Ateneo Mercantil de Valencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Pascual. En nombre del Ateneo, decir que el Ateneo Mercantil de Valencia, como no puede ser de otra forma, está al lado de la literatura, está al lado de la poesía. Tenemos aquí, desde hace 6 años, como venía diciéndome Vicente Barberá, teníamos un ciclo de poetas en el Ateneo, tenemos 2 aulas, el aula de poesía número 1, que rige el Limonero de Homero, el aula de poesía número 2, que son los amigos de la poesía, que por cierto el próximo mes vamos a hacer una sesión conjunta aquí, el día 21 de junio, y el Ateneo, por supuesto, también está al lado de la literatura y de la poesía, puesto que tenemos un premio anual de relato corto, de novela, y otro premio anual que también se puso en marcha con nosotros, de poesía. Por lo tanto, el Ateneo está todos los días al lado de los poetas y al lado de los escritores, y yo siempre digo que cuando entramos aquí hace 10 años en el Ateneo no había en ese momento poesía ni literatura, y hoy lo que no hay es ningún día sin poesía o literatura. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que lo hacéis posible, a todos los amigos del Limonero de Homero que siempre han estado a mi lado y son los artífices de que hayas podido haber siempre aquí literatura y poesía, y al amigo Pascual Casany, que ha tomado el relevo de Vicente Barberá en el tema de los poetas en el Ateneo, que dijimos o pensaron que debíamos de dar un paso más, y ahora pues que no fuera solamente poesía, sino que también pudiéramos llegar a los literatos en general. Y en eso estamos, y seguro que va a ser también otro éxito de ellos. Muchísimas gracias a todos, y hoy tenemos aquí 2 poetas o 2 personas muy relacionadas con la cultura de Valencia. Yo me he informado, me han dicho que son personas muy importantes y que hacen mucho por Valencia, y eso es una cosa de las que no hay demasiadas. Por lo tanto, muchísimas gracias, y a seguir, a perseverar. Muchas gracias. Polimnia 222 es un taller que tiene y que cuenta con un alto prestigio, no solamente aquí, en la Comunidad Valenciana, sino en toda España. Es un prestigio ganado, logrado, gracias a la buena labor que han realizado tanto Elena como Pilar. Y también porque en ese taller o por ese taller pasan y han pasado poetas con una trayectoria consolidada, con una trayectoria importante, que después tendremos oportunidad de conocer a algunos y algunas de estas poetas. Vamos a dividir la tarde en 3 grandes bloques. En primer lugar, nos vamos a aproximar al conocimiento de Polimnia a través de preguntas, a través de fotografías que proyectaremos aquí y que ellas comentarán brevemente. En segundo lugar, nos aproximaremos a lo que podemos llamar, entre comillas, los frutos de Polimnia. Es decir, hemos invitado a algunas poetas y algunos poetas a que después nos reciten sus poemas. Y en tercer lugar, después les hemos pedido tanto a Elena como a Pilar que nos reciten algunos de sus poemas, y estableceremos un coloquio por si vosotras, permitidme que os tutee porque algunos sois amigos de hace bastante tiempo, estableceremos, como decía, un coloquio por si queréis y deseáis hacerles a ellas 2 algunas preguntas.
Bueno, y para empezar esa primera parte, yo le he pedido a una gran amiga, a una muy buena poeta también, presidenta de Conciliarte, que nos trace una breve semblanza sobre Polimnia. De modo que, Mila, querida amiga, cuando quieras tienes aquí el micro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme, Pascual. Es un placer para mí presentar a Elena Escribano, a la que he tenido como profesora, y como compañera a Pilar Verdú. Empezaré por Pilar y después hablo ya un poquito de Elena. Pilar Verdú es profesora de Lengua y Literatura Castellana y dirige el taller de poesía Polimnia 222, creado por Elena Escribano desde el año 2002. Está cosechando numerosos premios entre sus participantes. Ha participado en numerosas revistas: Turia, Tierra de Nadie, Anáfora, Piedra de Molino, Kamchatka y algunas más. También en diversos medios de comunicación con sus escritos, críticas, ponencias y conferencias. También ha hecho múltiples lecturas públicas de textos propios y ajenos en varias ciudades españolas. Pertenece a la Asociación Genealogías, en la cual más de una treintena de mujeres poetas trabajan para que se restablezca un canon más justo en el que la obra de autoras de altísima calidad ocupe el lugar que se merece. Es además autora de los poemarios Axis Mundi, que obtuvo el 29 Premio de Poesía Gerardo Diego, Reino de Esponjas, editada por Tigres de Papel, y Tratado sobre Luciérnagas, con el pintor Gabriel Viñals. Sus versos han aparecido además en diversas antologías. En cuanto a Elena Escribano, es licenciada en Literatura Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y catedrática de Lengua y Literatura de Enseñanza Media. Es poeta y gestora cultural. Desde el año 2002 ha dirigido el taller de poesía, que hemos dicho, Polimnia 222, de la Universidad Politécnica de Valencia hasta el año 2015, y que ahora codirige con la también poeta Pilar Verdú. En dicho taller tuve el placer de conocerla y doy fe de sus vastos conocimientos de poesía, pero sobre todo de su capacidad de ayudar a cada alumno a descubrir su propia voz. Fomentar el compañerismo y el respeto mutuo y el amor a la literatura. Propiciar encuentros y asistencia a eventos enriquecedores, y lleva a cabo también una buena gestión cultural en las visitas que al taller nos hicieron poetas como Ada Salas, Manuel Rivas, Antonio Gamoneda, Chantal Mayar, María Victoria Atencia o Luis García Montero. Nos enseñó también a cultivar la paciencia y nos animó a participar en los diversos concursos literarios con criterio y buena selección. De ahí han salido más de 36 premios nacionales de poesía y se han formado más de 300 poetas durante los 20 años que pervive el taller, entre los cuales cabe destacar 2 premios Generación del 27, 4 premios Gerardo Diego y un primer Ácesis de la Donais. Como poeta ha obtenido el premio Gerardo Diego 2006 por Reincidencias y tiene un libro inédito a punto de publicar acerca de la pervivencia del mito del Minotauro en todas las personas desclasadas y oprimidas. Y otro, Los morfemas infinitos, que todos estamos deseando que saque a la luz. En sus versos busca la sencillez para expresar los problemas complejos del ser humano. Desde el año 92 lleva escribiendo libros de texto de lengua y literatura para secundaria y bachillerato, primero con la editorial ECIR y en los últimos años con Vicen Vives. Y es además formadora de profesores de secundaria en el CEFIRE de Valencia, habiendo impartido los talleres Enlorquecidos y Enquijotados. Sin más, les dejo con las dos. Bien, pues muchas gracias, Mila, gracias. Elena, vamos a introducirnos en Polimnia. Vamos a introducirnos. ¿Cómo surgió la idea de Polimnia y por qué en el Politécnico y no en la literaria, lo que llamamos anteriormente literaria, que tiene una facultad de filología? ¿Ya se oye? Sí. Esa es una pregunta con bicho, ¿eh? Bueno, pues surgió de una manera absolutamente improvisada. Yo daba clase entonces en el Instituto del Clot y unos alumnos que eran ocupas en aquel momento en el barrio del Carmen habían ocupado un bajo que estaba completamente destrozado y querían pintarlo, no tenían dinero ni para comprar la pintura y me dijeron, ¿por qué no haces un recital de poesía? Yo hice el recital de poesía allí en el barrio del Carmen
entre toda la pandilla aquella un poco especial, y empezó a entrar gente, y entre la gente que entró una señora que me dijo que su marido tenía que oírme recitar. El marido era catedrático de la Universidad Politécnica y bueno, me llamaron la primera vez en la vida que me iban a pagar por un recital de poesía. Y cuando terminó el recital se acercaron unos chicos y me dijeron que ellos eran ingenieros, arquitectos, pero que les gustaba muchísimo la literatura y que les habían obligado ya en el bachillerato elemental de entonces a ir a ciencias o letras. Cogieron ciencias, pero ¿qué querían? Y dije, bueno, pues hablar con el vicerrector o hablar con quien queráis, ya me contéis lo que hacéis. Y a la semana me llamó el vicerrector y me dijo que si yo podía empezar con ellos a hacer algún taller. Y dije, sí. Y bueno, pues esa tarde hice unos carteles. Si te gusta la poesía, ven a la cafetería que había allí. Y se presentaron 20 o 30 chicos y chicas, eran de ingeniería, de matemáticas, de arquitectura, y así empezamos, de la forma más improvisada del mundo. Se llama Polimnia, claro, por varios motivos. El primero es porque hay una musa, Polimnia, que es la de los muchos himnos, polihimnos, pero aquello estaba en el poli, o sea que es que me venía clavado coger Polimnia, que empezaba como empezaba el poli. 222 porque fue el aula de arquitectura que nos recibió. Y ahí empezamos, así empezamos. Los chavales traían lo que escribían, eran unas sesiones maratonianas de 6 o 7 horas seguidas, desde las 2 de la tarde hasta las 9, para que los chicos entraran y salían. Estaban en el taller, se iban a clase, luego volvían, seguían el taller, luego se iban. Yo entonces tenía 20 años menos que ahora y lo podía aguantar, claro. Esa foto es de entonces, que conste. No... Muy bien. Hombre, se matricularía gente, diríamos, de diversa procedencia, ¿no? Todos eran del Politécnico, todos eran del Politécnico. De hecho, el primer premio Generación del 27 Joven fue para un arquitecto, Andrés Navarro, que fue al año siguiente que empezamos a hacerlo. Y así empezamos poco a poco, y la cosa pues fue aumentando y más, y le gustó mucho a la Politécnica el taller, la gente empezó a ganar premios, y bueno, pues aquí estamos, 20 años después. ¿Dirigiste Polimnia de 15 años? No lo sé. Sí. Pues 13 años, lo tengo más o menos, debe ser eso, Polimnia, cuando empezaste tú. 13 años, y supongo que durante esos 13 años recibirías grandes satisfacciones. ¿Cuál sería la mayor satisfacción? ¿Cuál dirías, mi mayor satisfacción? La que yo recuerdo es esta. Tengo 3 grandes satisfacciones que las tengo que poner al mismo nivel. La que a mí fue más emocionante fue con un alumno que luego recogió Pilar, un chico que vino a Polimnia y que no había forma de que entrara en la dinámica, era un chico muy callado, muy raro, y con problemas, nos planteaba muchos problemas. Y entonces yo un día le dije que no podía seguir. Y él me dijo, ¿por qué? Le dije lo que yo estaba viendo. Y entonces le hice una pregunta, le dije, ¿por qué estás aquí? Y entonces se calló y me dice, porque esto me está salvando la vida. Y me dijo, tengo problemas serios, problemas muy serios, y vengo aquí y puedo expresarme, y no me puedo expresar con nada ni con nadie. Entonces yo le miré y le dije, pues nadie tiene más derecho que tú a estar aquí, porque si esto te ayuda a sacar y a expresarte bien, nadie tiene más derecho que tú. Bueno, empecé entonces con él muy poco a poco. Tenía que aprenderse cada día una rima cortita de Bécquer y vocalizarla. Y acabó haciendo un rap de estos de por ahí de poesía, recitando como un loco y haciendo cosas. Personalmente, emocionalmente, esa fue lo que más me llenó. Y luego ya a nivel particular, pues la noche que conocí a Ángel González en Madrid, que nos fuimos por ahí de copas y conseguí traerlo 2 veces a Polimnia. Y tenemos fotos, ahí saldrán en el Poli. Yo adoraba a Ángel González, era mi amor platónico oculto. Y oculto no era del todo, no. Pero, no, pero yo que me suelo ir a la gente sin problemas, cuando lo vi allí me tuvieron que empujar los de Polimnia, Andrés, Raquel, todos empujándome, yo no podía ni hablar. Y bueno, no puedo decir que fuéramos amigos, pero
conseguimos a lo largo de los años una relación cercana y cariñosa. Él fue el primero que empezó a llamarme Elenita. Y decía, madre mía, Elenita con 50 años. Y ya me empezaron todos a llamar Elenita. Y a partir de Ángel, que dijo por todo el mundo hispánico que era la única universidad politécnica que estaba invirtiendo dinero en serio en la poesía, pues ya se animaron a venir Ángel, Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, Joaquín Sabina, que fue un exitazo brutal. Todos, vinieron todos. Gracias a Ángel, Ángel habló muy bien de Polimnia a la gente y vinieron todos. Tuvimos 3 años gloriosos en Polimnia. Ahora después veremos esas fotografías, sí, las comentarás, veréis. Pilar. Pilar, ¿cómo conociste tu Polimnia? ¿Tu introducción a la poesía fue a través de Polimnia o tú ya antes...? Yo conocí a Polimnia a través de Juan Ramón Barat, que es como he conocido casi todo el mundo, porque Juan Ramón Barat conoce al universo entero. Entonces yo hice una presentación, presenté un libro de un escritor, Juan Ramón vino, se puso a hablar conmigo y me dijo, ¿y no has ido a Polimnia? Pues ve, y me empujó a Polimnia, cosa que nunca le agradeceré lo suficiente, como otras muchas que le debo agradecer. Y nada, y allí que me presenté, y ahí estamos. Esto también ha sido, fue gracias a aquella presentación, pero yo escribía ya de antes, yo iba ya haciendo camino. Había tenido algún contacto ya con Ricardo Llopesa, gracias a Ricardo Llopesa, estaba yo en COU, 18 añitos, y me estaba tomando un café con un amigo en la cafetería Malvarrosa, donde estaba en Ruiz de Liori todavía. Y de pronto sale allí un señor, que era Ricardo Llopesa, al que yo no conocía, sale allí un señor y se ponen unos cuantos ahí a leer. Y yo llego luego y le digo, oiga, ¿esto qué? Y me espetó, ¿tú escribes poesía? Sí. ¿Llevas algo encima? Yo, sí, mi carpeta de estudiante, llevo mis poemas. ¿Quieres leer el mes que viene? Digo, sí, quiero leer el mes que viene. Y leí el mes siguiente. Entonces ahí ya conocí a Ricardo, empecé a conocer un poquito gente, pero bueno, tampoco despegó la cosa hasta que ya no llegué a Polimnia. Bueno, una imagen simpática, agradable del taller de Elena. Si tuvieras que hacer un cuadro, sí, son sus famosas tijeras. Simpáticas. ¿Te recortaba ella también todo el rato, las tijeras? Todo el rato. Sí, pero eso es la seña de identidad de Polimnia en general y yo creo que de la buena poesía en particular, ¿no? Siempre sobra. Todo lo que sobra hay que pulir, desbastar y quitar. Es que la mayoría de los poetas piensan que una poesía es escribir lo que siente. Decir lo que siente a una amiga está bien, pero un poema es una construcción lingüística literaria, es un oficio. No entendamos oficio como algo mecánico, sino tiene unas bases de comunicación. Entonces muchos versos los necesita el poema, el poeta, el poema no. Entonces yo le decía, Pilar, ese verso lo necesitas tú, tu poema no lo necesita, sobra y fuera. El poema empieza en el verso 15, eso es un clásico también. El poema empieza en el verso 15. Antes estás tú ahí soltando, pero el poema empieza en el verso 15. Y claro, lo de las tijeras aquellas, pues se hizo famoso lo de las tijeras y la goma de borrar. A todo poeta que llega a un taller de poesía, lo primero que hay que hacer es regalarle una goma de borrar de este tamaño y decirle... ¿Y una papelera? Y una papelera. El poeta nace en la primera tachadura. Eso es algo que siempre lo hemos dicho. El poeta nace en la primera tachadura, no en el primer verso que escribe, sino en el primer verso que tacha, porque se da cuenta que será pupotito, pupotito, pupopito, pero no es poesía. No hay poeta que no nazca en su primera tachadura. En 2015, Pilar, te pusiste al frente de Polimnia. ¿Cómo fue ese relevo? Fue espantoso, fue un miedo terrible. No, pero básicamente porque Elena, ella lo estaba ahí gestando en su cabeza sin comunicarme nada y de pronto un día hablando con ella tranquilamente me dice, bueno, porque como ahora Polimnia lo vas a llevar tú, digo, ¿ah, sí? ¿Esto cómo ha sucedido? Dije, dame un año. Entonces ya se tomó un año para hacer el traspaso y que yo me pudiera hacer un poco la idea y tal y preparar un poco y así fue. A mí me dio mucho miedo, evidentemente, y me pareció una empresa enorme. Pero yo confío en Elena mucho más que en mí misma, en este criterio, y yo sé que si Elena me dice que soy capaz es porque lo sabe y me quiere porque no me dejaría hacer el ridículo jamás. Es que Pilar tiene una cualidad. Pilar tiene una cualidad difícil de encontrar. El ego de los poetas es de cristal, eso hay que empezar diciéndolo siempre, se rompe con mirarlo. Y cuando tienes gente delante que está escribiendo, quieren sinceridad, pero cuidado
como dices, la sinceridad. Hay que decir siempre la verdad, pero una enorme delicadeza para que esa persona no se sienta anulada porque tú coges el poema y se lo rompes en dos. O sea, yo solamente le digo la verdad a quien se lo merece, el resto no. Y si no eres... La verdad es cosa de valientes. Entonces, pues, si alguien eso no lo puede entender, que lo que quieres es sacar de ese poeta la mejor poesía, eso se hace a base de trabajarla muchísimo, ¿no? Y Pilar tenía ese don. Yo no lo tenía, yo lo desarrollé, ¿eh? Pero Pilar siempre ha tenido ese don. Sabe decir siempre la verdad sin herir. Y yo buscaba a alguien que si una señora llegaba y no... le faltaba la formación literaria, incluso previa, para poder escribir un poema, decírselo de tal forma que ella entendiera que eso era un reto, no un defecto. Pilar tenía ese don. Había muy buenos poetas en Polimnia que podían haberme sustituido, ¿eh? Pero la paciencia que tiene Pilar y esa mano izquierda para saber decir la verdad sin herir, y no solo sin herir, sino potenciando al poeta que en ese momento está fatal. O sea, cuando un poeta llega a un taller y llega con su poema, llega más desnudo que si viniera en pelotas. O sea, la verdadera desnudez es la del alma. Entonces, si una persona que llega desnuda y temblando con su poema, lo machacas, esa persona no levantaría cabeza. Pero sin embargo tampoco puedo decir, qué bonito es esto. No, es que pero no, ya me lo dicen mis vecinas. Ah, pues claro, tú y tus amigas también, qué bonito ya. Ponte a publicar. Eso es hacerle una faena. Entonces hay que saber decirlo siempre, pero decir la verdad. Muy bien, Elena Pilar. Vamos entonces ahora a proyectar algunas fotografías. Primero proyectaremos 5 o 6 fotografías de Elena, que ella las comente brevemente. ¿Lo puedo ver ahí y así no me vuelvo? Tú ya, pues no me vuelvo, nada, me vuelvo, no pasa nada. Es que no podemos mover el ordenador, vale. por si no se desconfigura todo esto. Vale, pues aquí. Sí. Ese fue el primer cartel, eso lo dibujé ¿Podemos bajar un poco la luz, un poquitín ese lo dibujé yo. de la pantalla, un poquitín? Sí, todavía lo guardo. Ese lo hice en mi casa, con el ordenador así, y lo imprimimos. ¿Fue el primer cartel? El primero, 28 de noviembre, ahí tienes la fecha. Del 2002, ese fue el día que empezamos, el día que fuimos ahí a las 7 de la tarde en La Bella, sí. Léelo. ¿Te gusta la poesía? Estamos formando el aula de poesía de la Universidad Politécnica. Si te gusta la poesía o escribes poemas, ven a conocerlo. Posibilidad de convalidación por créditos de libre elección. Aquí el gancho. Ese era el gancho. Todos queríamos créditos. Todos buscábamos Todos queríamos créditos. Pues sí, eso fue mira. Pues mira, bueno, Marc Granel fue el que nos animó a hacernos equipo. Fue fundamental para Polimnia. Un hombre con una generosidad extraordinaria. Nos dio unos consejos súper valiosos y nos dijo, formad grupo, publicad juntos y cuando hable uno, que haga referencia a los demás. Dijo, y poneos un nombre. Y estábamos con él y cuando vimos lo de Aula 222 dijimos, pues, a ver, y le encantó. Nos ayudó durante años, años. Fue fundamental. Él, Antonio Cabrera, Vicente Gallego y Carlos Marzal fueron nuestros reyes magos. Nos ayudaron mucho. Con Brines, claro, fue maravilloso. Brines hizo un recital fantástico. Luego estuve varias veces en su casa, en su biblioteca arriba. Era un hombre generoso, no lo siguiente. Y fue el primero que cuando me dieron el premio me llamó para darme la enhorabuena. Yo no me podía ni imaginar que eso lo había leído. Y me dijo, Elena, no me imaginaba yo que tú escribías así, como hablas tanto. Pues mira, este fue en Madrid con Gamoneda. Poco tiempo antes de que le dieran el Cervantes, estábamos todos allí con él, todos los de Polimnia, con su mujer, que es un encanto de chica, Marimar, y todos los demás, y Paco Vique, y Arantxa, y Pepe, don José le llamábamos. Nada, los primeros años nos íbamos todos los veranos al Escorial, y allí contactamos con los poetas, y nos hicimos muy amigos de Gamoneda. Y cuando le dieron el Cervantes, yo le llamé para darle enhorabuena, le dije, ¿vendrías? Dice, el primero contigo. Digo, uy, qué bien. Nos marcamos un farolazo ahí. Estuvo genial. Hombre, con Luisito y con Cabrera. Antonio. Y con Cabrera. Con Luisito y con Cabrera. A Luis le presentó Antonio Cabrera y vino 2 veces a Polimnia. Lo trajimos 2 años seguidos, un poeta extraordinario, evidentemente. Hombre, nuestro amor, Antonio Cabrera. Por todos conocido y por todos añorado. Por muchos años lo añoraremos.
también estuvo varias veces en Polimnia. Esta foto la llevo en el monedero por si me muere un accidente que me entierren con ella. Pero que estoy hablando en serio, ¿eh? Si os enseño el monedero está dentro de la foto. No, yo bromeo muy poco, la gente se ríe, pero yo hago cosas muy serias en broma. Sí, hombre, fue maravilloso, lo pasamos genial. Yo creo que es el recital que más gente he visto, ¿eh? De la gente. Hicimos una barbaridad porque dejamos que entrara más gente de la que cabía en el aforo. Si llega a pasar algo allí, vamos, Pero es que si no dejamos entrar a todo el mundo, nos rompen las paredes, o sea, porque las puertas estaban bamboleando ya. Y él con el whisky, agarra el whisky, que no sé cómo dejaron en el poli, agarra el whisky y decía, pero déjalos pasar, sí, son sabineros, no va a pasar nada, déjalos pasar. Elena, ¿y el Politécnico apoyaba la venida de todos estos poetas? El Politécnico la pagó, les pagaba una pasta. Sí. Los únicos que no cobramos éramos nosotros. Eran buenos tiempos para la lírica, ahora ya no pagan les pagaban una pasta. Pero ¿por qué te crees que vinieron? Porque les pagaban un pastón, un verdadero pastón. Ahora un recital se paga 300 euros si tienes suerte. En el año 2003 y 2004 les pagaban 1.000 y 1.500 euros por recital. Claro, eso no ha vuelto a verse en la Politécnica. Claro, vinieron todos. No vinieron por mí, ya ves tú por mí. Ángel González les habló muy bien del taller. Y Ángel González les llamó y bueno, cuando les dijeron lo que pagaban, vinieron todos. Claro, fue maravilloso porque cada uno que venía, antes del recital, estaba 2 horas en el taller. Les pagaban 1.000 euros, pero eran 6 horas, ¿eh? Estaban 2 horas en el taller a puerta cerrada con la gente de Polimnia, explicando, oyendo los poemas de la gente de Polimnia, aconsejándoles y hablando de... Antes habíamos trabajado su poesía muy a fondo y la gente les podía preguntar directamente. Es que en aquella época hubo un vicerrector enamorado de la poesía. Luego vino otro que en la época aquella venían 7 y 8 al año. Lo pasaron a 4, luego a 3, luego a 2, luego a 1 y luego a ninguno. Y ahora cuando tengo que traer yo uno me las veo y me las deseo para convencerlos. No, fue una época gloriosa aquella. Sí, ya os digo que el mérito fue claro. La Universidad Politécnica tiene mucho prestigio. Ángel González fue a Madrid contándole a todo el mundo la maravilla que era Polimnia. Pero teníamos muy buenos poetas, muy buenos chavales escribiendo en Polimnia. Y Ángel se quedó impresionado. Cuando oyó los poemas de los alumnos de Polimnia, se quedó impresionado. Dijo, tenéis que ir, y vinieron. Fue maravilloso. Pues vamos con las fotos de Pilar. Juana Castro, qué bonita. Juana Castro es una estupendísima poeta cordobesa que pertenece a la Asociación Genealogías también, que la nombraba Mila antes, ¿no? La Asociación Genealogías es una asociación de poetas, mujeres, que de toda España, casi todas madrileñas, es cierto, pero bueno, somos muchas. Además ha crecido una barbaridad, empezamos siendo 30, 40, vamos por 80 ya, que bueno, nos dedicamos a tratar de rescatar voces de grandes poetas o libros que han sido ninguneados o que ya no se han vuelto a editar y son difíciles de encontrar. Entonces, una parte de la asociación se dedica a eso, a rescatar esas voces y a publicarlas con tigres de papel, ¿no? Juana Castro es una de las mujeres que está dentro, se han publicado obras suyas, pero ella está como socia, ¿no? Aparte de como maestra. Porque hay unas cuantas dentro del grupo que son los tótems, ¿no? Y Juana es una de ellas, es un encanto. Tótem me refiero por la consideración que le tenemos los demás, no porque ella lo sea, ¿no? Entonces conseguimos traerla, vino, lo que decía Elena, vino al taller un par de horas y luego ya se quedó con los demás. Bueno, aquí la plana mayor. El año glorioso, 10 premios en un año, 10 premios a nivel nacional, 10 premios nacionales de poesía en un año, ese año. De hecho, este artículo que lo hizo Ángel Salguero, este artículo se tuvo que retrasar casi 4 meses porque cada mes nos daban un premio, De hecho, yo no sé, creo que luego ya no la podíamos poner porque no cabía, pero luego estaba la foto en la que estaba Carmela y Pepe, y Josep, que ellos van de invierno porque ganaron en invierno y nosotros de verano. Entonces está la primera foto todas en tirantes y ellos ahí con el cuello vuelto en la siguiente foto, porque para cuando se quería publicar, espera que hay más premios, y entonces hasta el mes siguiente. Y así pasamos por todas las temporadas hasta que llegamos. Es que Ángel decía, lo sacamos el mes que viene, y digo, si es que le acaban de dar otro premio, bueno, pues nos esperamos y lo incluimos en la foto. Venga, ya que le acaban de dar otro premio, y así fuimos hasta el final. Y bueno, y a ver, Josep no ha venido a ver, y cachis en la... Ay, casi. Ay, de cachis. Bueno, pues sí, este año fueron 10. En valenciano, ¿qué hay que decirlo? Cuidado. Polimnia tuvo Polimnia castellano y Polimnia valenciano durante varios años. Y al principio los llevaba todos yo, que no hablo valenciano y soy murciana. Pero
leo perfectamente en valenciano y entiendo la poesía, me gusta mucho la poesía en valenciano. Entonces, esos años los llevé yo hasta que encontramos un profesor de valenciano. Claro, teníamos en el taller a Josep, que es profesor de valenciano, a Inma, que era profesora de valenciano, y donde yo no llegaba filológicamente, desde el punto de vista de la lengua, ellos llegaban. Ellos llegaban donde yo no llegaba. Pero claro, yo distingo perfectamente un buen poema de uno malo en castellano o en valenciano. Las correcciones las hacía en castellano y luego ellos lo leían en clase. Se leía todo en valenciano. Y Inma, un montón de premios, Abel también, y Josep. En valenciano tenemos un montón de premios, ¿eh? Iban los dos talleres a la vez, los dos a la vez. Y trajimos a poetas. Bueno, vinieron César Oliva, Narcís Comadira y Margarit. ¿Es verdad? Y Margarit, claro, y luego claro. muchos poetas, bueno, Y aquí en sobre Valencia todo un los montón. poetas de valenciano. Sí. Poetas en castellano escribimos menos en Manel, valenciano, pero ellos casi todos escriben en los vinieron, dos. Manel, Ana, todos, o sea, pasaron todos por Polimnia. Teníamos un recital en castellano y en valenciano, un castellano y en valenciano. Fuimos alternando las dos lenguas y fue un taller completo de las dos lenguas. Eso yo no lo he vuelto a ver, por desgracia. No lo he vuelto a ver. Después de aquellos años, Mira. no lo he vuelto a ver. Bueno, esta foto es la de muchos martes. Es reciente, esta foto. Sí, esta foto es reciente. Cambiando el detalle de la pizarra que ahora os contaré, esta foto es la foto de muchos martes, ¿no? Las clases siempre son los martes, de 6 a 8 y media, de 6 a 8. Y este año especialmente han venido tropocientos autores, porque cada martes, no cada martes, pero muchos martes sí que ha venido algún poeta amigo. Yo voy cazando a todo poeta que se acerca a Valencia, le echo el lazo de una manera espectacular, viendo que voy el miércoles a Valencia, no vienes el martes a Valencia, bueno, pues voy el martes a Valencia. Entonces vamos rescatando ahí quien viene, entonces luego siempre tenemos la foto con el poeta, ¿no? Pero aquí la poeta la teníamos en casa, porque era Palmira, que la tenemos aquí delante, ¿no? Es la foto de la noticia de que Palmira había ganado el premio Gerardo Diego, que nos hizo mucha ilusión porque fue el primero de la nueva etapa. En la tuya habíamos, éramos 3 ya. Elena lo ganó primero, luego lo gané yo, luego lo ganó Amparo, que está allí también, y ahora luego había ganado Palmira. Con lo cual estábamos muy contentos porque era una especie de... es como una tradición, ¿ya? Ganar el Gerardo Diego. Ganar el Gerardo Diego y peregrinar a Soria a recogerlo. Entonces a mí me hizo mucha ilusión porque, bueno, cuando lo ganó Elena me vaticinó con esa parte de bruja que tiene, lo ganarás tú y vendremos a recogerlo, así muy épico, y así sucedió, ¿no? Dije, el siguiente Gerardo Diego serás tú, iremos juntas a recogerlo. Y efectivamente. Y luego Amparo, y luego Palmira, y yo a Palmira ni se lo dije, le dije, ¿cuándo nos vamos a recogerlo? Yo no esperé a que me invitara porque, vamos, yo iba a ir ya. Entonces fuimos y lo recogimos y nos hizo muchísima ilusión y lo presentaremos en septiembre, el día 17 en la Biblioteca de la Dona. Os informaremos convenientemente y venid a oír esa maravilla de poemario del que luego vais a oír un par de poemas. Oh, por Dios. Oh, nuestra Paca. Oh, Paca, qué emoción. Paca Aguirre. Bueno, Paca Aguirre. Mira, tú le preguntabas a Elena cuáles son los momentos de Polimnia. Pues en lo personal, este es mi Ángel González. Esta es mi historia de amor pública también, de Ángel González. Bueno, déjame que te cuente más de Paca. No me la quites tan rápido, Paca. Lo vuelvo atrás. Vale. Vamos a ver, yo a Paca la conocí hace tiempo con Félix Grande. Conocí primero a Félix Grande, con Paca coincidí alguna vez, pero bueno, no demasiado. Pero sí que yo cuanto más la fui leyendo, más me fue gustando y más me fui acercando a ella en lo poético, quiero decir en lo personal, en mi afecto hacia ella, pero solo a través de lo poético, ¿no? Entonces cuando Elena me preguntó a quién quieres que traigamos, yo le dije a Paca, ipso facto. Y me dijo, vale, pero la presentas tú. Y dije, glups, vale. Como siempre le dije que sí y allá que nos fuimos. Tuve 4 meses estudiando la poesía de Paca para escribir 2 páginas y media y quedaron bien, para que os voy a... Fue brillante, fue brillante. Quedaron bien. A mí me dejó... Sí, están colgadas en mi web, si tenéis curiosidad están por ahí. Entonces a Paca le encantaron, vinieron ella y su hija Guadalupe, le encantaron, las dos me lo agradecieron luego muy afectuosamente. Paca me escribió un correo luego que que me saltaran las lágrimas, era un correo maravilloso diciendo que parecía mentira, que a veces escuchándome parecía que yo había vivido con ella, aquello que le contaba, y la última frase era, si vienes a Madrid o voy a Valencia, caeré sobre ti para abrazarte. Qué mona. Ay, qué mona, por Dios. Y yo le dije, si me invitas voy, quiero decir esto. Si me dices que vaya, voy. Y efectivamente, me fui a su casa, que para mí era como Macondo, era un territorio mágico, o sea, la calle Alenza para mí era el Olimpo, ¿no?
Y yo le dije que iba a Madrid a verla y que dice, bueno, ¿y nos vamos a comer por ahí? Le dije, yo quiero ir a tu casa. Comemos donde quiera, pero yo quiero ir a tu casa, por amor de Dios. Me dijo, pues vente y te hago una tortilla de patatas. Dije, pues allá que voy. Y entonces me fui a su casa, estuve una comida, una tarde con ellas allí maravillosamente. Y claro, fui tremendamente feliz. Luego cuando vino a Valencia volví a llamar, o sea, volvimos a vernos y ya la cosa se desarrolló. Pero aquel momento para mí fue, pues eso, que tu mito te haga una tortilla de patatas. Está guay, te mucha ilusión. Luego llevé a mis alumnas de Literatura Universal, que estuvimos mucho tiempo trabajando la obra, llegaron las niñas como si fueran ahí a un concierto, súper monas, todas ahí a ver a la superstar, y Paca las ve venir, todas esas crías de 17 años, y les dice, uy, con lo guapas que sois, como encima leáis poesía ya vais a ser imbatibles. Muy maja. Les dice a las crías, qué bonita. Bueno, pues aquí tenemos, esto es lo que os decía, en otro de los momentos en los que estamos todos los del año. Estos, cada año hay gente que sigue, evidentemente, que permanece, pero ahí estamos. Y ahí estamos con el libro que tenemos encima de la mesa, que es Mulier Sapiens, que es el libro de Ana, que ha sido otra de las polímnicas que ha publicado este año también, luego ya nos contará un poquito cómo, y que también es un libro magnífico. Yo sabía que ellas dos estaban a punto de caramelo. Tenemos algún caramelito más ahí que va a salir y bueno, ellas ya han salido del cascarón y aún nos quedarán sorpresas. Luego Ana nos leerá un poquito también. Vale, esto es la última clase, la última clase que dimos el último día, que era el recital de alumnos que habíamos estado allí. Para mí fue muy bonito porque siempre hacemos lo mismo, cada uno sale, lee su texto, nos dice cómo ha llegado a Polimnia, cómo se ha enterado y qué le ha supuesto Polimnia, ¿no? Y lo más emocionante es que todos los años... ¿Es Daniela? Es Daniela. Daniela lleva 18 años entonces. Daniela es en el perenne, taller. O sea, sí, sí. Daniela en este momento lleva 18 años en el taller, pero no es nada raro, ¿eh? No es nada raro. Hay gente que está en el taller 12, 13, 14, 15, 16 años. La mayoría de la gente no se va. Es una cosa tremenda. Claro, hay ciclos. A veces hay gente que viene pues 4 o 5 años, que ya llega un momento que diga, la vete ya, que ya no hay nada que enseñarte. Claro. Pero bueno, hay gente que sigue viniendo. Pero que eso nos obliga a nosotros a no poder repetir curso. Claro, si son nuevos puedes repetir la información, pero eso nos obliga todos los años a hacer cosas nuevas. Y acabas un poco agotado. Sí, pero bueno, luego nos venimos arriba. Es verdad, nos acabamos viniendo arriba. Es verdad. No, a mí lo más emocionante es que siempre en esa última sesión coinciden un montón de los asistentes en decir que Polimnia supone un espacio de crecimiento personal, que más allá de lo que aprenden a escribir, es un espacio de compartir, de crecer, de encontrarte con gente igual de friki que tú, que entiende las cosas que te pasan, y un espacio de sinceridad y de calma, ¿sabes? ¿Quién puede entender que los gerundios son redondos y blanditos? Los gerundos son redondos y blanditos, eso los polímnicos lo entienden, lo sabemos. Eso fuera de un taller de poesía, nadie entiende. Tú le dices, los gerundios son redondos y blanditos, y te dicen, se le ha ido. No, todos los gerundios son redondos y blanditos. Sí. No se pueden utilizar los gerundios en poesía. No mucho. Porque son blanditos. Y redondos. Reblandecen el problema. Por ejemplo, eso si no es muy friki, no lo sabes. Claro. Muy bien, bueno, pues una última pregunta para cerrar esta primera parte. Una pregunta a ambas. Ambas dos. En una ocasión a Jorge Luis Borges, ya estaba mayor, estaba ciego, le hicieron una pregunta. Le preguntaron, ¿para qué sirve la poesía? Y él respondió, ¿para qué sirve un amanecer? ¿Para qué sirven las caricias? ¿Para qué sirve el olor al café? Y a continuación respondió, la poesía sirve para el placer, para la emoción, para vivir. Yo en algún caso he escuchado a algún poeta que dice, la poesía me ha servido para salvarme. Sí, claro. ¿Para qué os sirve la poesía? Pues mira, teniendo en cuenta que hablamos de inspiración, poeta inspirado, expiración, lo que sueltas, pues la poesía es inspiración y expiración. La poesía nos sirve para respirar. Es lo único que realmente... hablamos de poetas inspirados. La poesía es lo que está en el aire. Tú respiras. Esa es la inspiración. No penséis que la inspiración es un hada que viene por ahí o el Espíritu Santo. No. Inspiración significa respirar el ambiente, llenarte de él.
y convertirlo en palabras que lo simbolizan. ¿La poesía te sirve para respirar? A mí me sirve para respirar, por supuesto, y para mirar. Sobre todo me sirve para mirar. Creo que la mirada es lo básico en la poesía y en la vida en general, ¿no? Entonces, la poesía es lo que te hace mirar donde te hace falta y fijar esa atención, ¿no? Yo hago yoga desde hace unos 7 u 8 años ya y veo que tiene muchas cosas en común el yoga y la poesía, ¿no? Y que las dos yo las oriento hacia lo que a mí me interesa. Y al final es centrarte en lo importante, estar en el momento presente, soltar lo que te lastra o soltar lo que le lastra al poema. Esto te hace falta a ti, no le hace falta al poema. Entonces, quitarte de encima lo que no, volverte a la pureza, volverte a la esencialidad, poner los ojos en cosas en las que no las hubieras puesto y en interpretar el mundo de manera metafórica, de manera... O sea, saber leer las señales del mundo, ¿no? Que están ahí para algo. Y luego que también tenemos la suerte, claro, yo empecé muy jovencita en esto y entonces... uno de mis mayores deslumbramientos poéticos fue con Luis Rosales, que me parece un sabio de los pies a la cabeza. Yo lo que he aprendido de ese hombre, te iba a decir, no está escrito, sí está escrito porque lo escribió él, gracias a Dios, pero cómo me ha enseñado cosas que a mí me faltaba mucho por aprender y me las ha ido adelantando. Es decir, cómo no juzgues a un amigo que se enamora, en ese maravilloso poema que se llama De cómo y por qué causas cuando un amigo se enamora nos parece un columpio descompuesto. Ese poema es un prodigio para decir no juzgues, cierra la boca. Pues ya, Luis Rosales me ha enseñado a cerrar la boca, que es lo mejor que me podía enseñar. Me ha enseñado, como Paca me ha enseñado a convertir el dolor en belleza. Entonces, ¿para qué vale? ¿Para qué no? ¿Para qué no? Muy bien, bueno, pues pasamos entonces, cerramos este bloque con estas respuestas y pasamos al segundo bloque que hemos llamado, entre comillas, los frutos de Polimnia 222. Vamos ahora a escuchar a 7 poetas que cada uno de ellos o de ellas nos recitarán un poema. 2 de esas poetas pertenecen al taller de Polimnia de Pilar y 5 al taller de Elena. Vamos a empezar con la lectura de un poema por parte de Ana Torres. Mi querida Ana Torres. Fruto número 1, venga. Hola, buenas tardes. Pues este es Mulier Sapiens y Mulier Sapiens realiza un recorrido a lo largo de las distintas etapas de la evolución humana y establece un diálogo a 2 voces. La voz que se detiene y observa y la voz íntima de la mujer en ese momento. Voy a leer un poema que pertenece a la etapa de la antigüedad que yo he llamado Desde la luz. La etapa simboliza desde la luz. Comienza con una cita de Sócrates el escolástico que dice: Hipatía llegó a tal grado de cultura que superó a todos los filósofos contemporáneos. Acuden de diferentes partes del mundo. No hay religión ni etnia que los separe. Todos llegan para escucharla. Es la sabiduría la que va a llevarles a conocer cómo es el mundo perfecto. Ella calcula el movimiento de los astros y desplaza la Tierra para colocarla alrededor del Sol. Ella, bajo la única condición de su alma. No alcanzo a ver la cicatriz que deja el enemigo en el lado visible de mí, pero hay un umbral franqueable al que me impulso y también una rompiente de corderos reacios a la luz. Muy bien. Pues Palmira Cañada, te toca el turno, ¿eh? Bueno, yo no quiero perder la ocasión para agradeceros de nuevo. Me sentía muy afortunada de estar en Polimnia, pero ahora después de escucharos me siento mucho más, de verdad. Bueno, voy a recitar un poema, ¿no? ¿Solo? Pero cuéntanos un poquito del libro, 2 frases. Dinos algo del libro, que es maravilloso. Bueno, pues yo Aguabarrotas se fue gestando porque me interesaba mucho hablar sobre el sentimiento de culpa que yo misma tenía sobre muchas situaciones que ni siquiera participaba de ellas. Y me di cuenta que no era un sentimiento solamente mío particular, sino que me encadenaba con mi madre, con mi abuela, con mis hermanas, con mis amigas,
Entonces empecé a indagar un poquito del por qué las mujeres nos sentimos culpables de cosas en las que ni siquiera participamos. Eso es, hice una analogía entre lo que se llama aguas rotas, porque quise trabajar por una parte lo que sucede cuando una mujer rompe aguas antes del embarazo, o sea, la liberación que supone el dar a vida y a la vez todo lo que arrastra consigo, lo que ya no vale, la placenta y todo lo que estaba destinado a morir. Y por otra parte también cuando una mujer rompe las aguas emocionales, para mí eso es muy importante también, cuando empieza a romper todos esos límites y se empieza a reconocer en ella misma, en las necesidades que tiene ella, no lo que los demás esperan de ella. Y creo que es un proceso que todas las mujeres pasamos y si no deberíamos pasar. Esto es aguas rotas para mí. Esto es lo que hemos olvidado bajo la blanca ceguera, bajo qué embrollo de luz se descompuso el párpado. Bajo qué invisible muro se nos vendaron los ojos, nos arrancaron los ojos. Y esto, lo que siempre supimos, si nos arrancan los ojos, bregaremos con las redes sin ver el mar, con cristalino tacto, de espaldas al mar. Muy bien. Muchas gracias a Ana y a Palmira. Una pregunta tópica. ¿La poesía es don o técnica? ¿El poeta nace, se hace? El poeta tiene que dominar una parte técnica, que es lo que se puede transmitir, la información que se puede transmitir, los recursos, la historia literaria, y tiene que tener una parte de don. Pero de eso Elena y yo ya no nos encargamos. Nos encargamos de la primera parte, la otra tiene que venir de casa. Pero es verdad que se puede afinar el oído, que se debe afinar el oído, se tiene que trabajar para luego permitir que eso salga, pero una cosa sin otra no llega muy lejos. Vamos a ver, la poesía es una manera de mirar el mundo y con eso se nace. Tú puedes ser poeta y no saber escribir poemas. La poesía es una forma de ver el mundo, pero para escribirlos, para convertirlos en poema, hace falta una técnica. Eso quiere decir que hay poetas que nacen y que no tienen esa técnica y que, bueno, pues sus poemas son más o menos mediocres o pasables. Y, por el contrario, también hay personas que tienen un cierto olfato poético, pero que dominan la técnica maravillosamente y también pueden dar el pego, Dan el pego porque bueno, tú ves que ese poema está perfectamente bien construido, pero no te hace temblar por dentro, no te cambia por dentro. Mirad, un poema es una cosa muy pequeña y muy breve, que si está bien hecho, no vas a ser igual cuando lo termines. Nunca. Después de oír un poema, te cambia. Entonces, ese temblor que hace que cambie el lector, eso se consigue con técnica y habiendo nacido. Es decir, puedes encontrarte poetas técnicamente estupendos si no te comunican ese temblor. Y todos los libros son iguales, perfectamente escritos, pero no hay temblor. Y por el contrario, poetas de raza que no dominan la lengua. Y por lo tanto sus poemas se quedan a la mitad de posibilidades. Así que el poeta nace y se hace. El buen poeta nace y se hace. Si no, te quedas a la mitad del uno o a la mitad del otro. Pues vamos a escuchar, Elena, vamos a escuchar el temblor, que nos pueden transmitir 5 poetas, como nos los han transmitido también Ana y Palmira. Vamos a empezar por una poeta, una querida poeta y amiga, como es Carmela Rey, que hacía tiempo que no coincidía y no la veía. Carmela, si eres tan amable. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo podría leer de mi libro de Amentia, pero como son tan cortitos y nada más nos da la oportunidad de leer uno. Si son breves, lee 2, no te preocupes, son muy breves. Bueno, de todas maneras había preparado otro un poquito más largo. Lo he titulado De la infancia. Temerosa guardaba encima del armario las tijeras, los cuchillos y tenedores. Luego cerraba la puerta atrincherándonos con 2 vueltas de llave.
Se despedía temblándole los labios antes de caminar a su labor. Sí, hablo del temblor de los besos de mi madre. Algunas veces se descomponía el cielo en cuarzo y en acero, y la luz de otoño reflejaba el rostro del trueno en las paredes. A mi hermano entonces se le atoraba un pez en la garganta y lloraba a mi lado. Pasada la tormenta, todo en él reía. Encaramados a la ventana, pequeños locos sin nombre enredaban sus gritos en la reja, gesticulaban, reclamaban el paisaje de mis párvulas nalgas. Sus risas interminables empañaban mis ojos enjaulados de sirena sin mar, y no corrían las horas. Gracias, Carmela. Vamos ahora con otra poeta que es arquitecta, que escribe una bellísima poesía y que no hace mucho coincidimos los dos representando una obra de teatro de Juan Ramón Barat. Virginia Navalón, querida amiga. Hola, buenas tardes. Es cierto lo de la obra de teatro, lo pasamos bien. La poesía sirve también para eso, para conocer gente, para disfrutar con temas que nos unen. Bueno, yo antes de leer quisiera agradecer enormemente la labor de estas dos poetas, directoras de Polimnia. Yo soy de las que ha ido, no sé, ya he perdido la cuenta de los años que he estado en Polimnia. Sin ir más lejos hasta que cerró un poco Elena, no sé, esos encuentros que hacíamos ahora en su casa. Me mantuve ahí desde 2010, que empecé, creo, 2010-2011. Y he disfrutado cada año y cada día. Incluso llegué a ir con Pilar un año, solo que tenía una vida muy ajetreada ahí y creo que no fui mucho, pero también lo recuerdo con cariño esa etapa. Y sé la labor profunda que han hecho por la poesía en Valencia. Bueno, en Valencia, a nivel nacional, porque prueba de ello son los premios que se han obtenido, pero sobre todo en Valencia. De hecho, la mayoría de asistentes y participantes a Polimnia ya no son de la Universidad Politécnica. No solo acuden los que ven la publicidad en el Politécnico, sino que se ha corrido la voz y todo el mundo en Valencia que tiene inquietudes poéticas acude a ellas. Y bueno, nada, eso, me enrollo. Pero eso, quería agradeceros especialmente vuestra labor. Voy a leer un poema. A ver, que no me lo he señalado bien. Ese libro creo que se fue Premio Generación del 27 para Creación Joven, ¿o cuál de los premios que tiene? Porque tiene un montón de premios nacionales. Pero ¿ese cuál es? ¿El del...? Este es el Emilio Prados. El Emilio Prados, es el Generación del 27 para poetas jóvenes. Mejor no dar nombre a algunas cosas, sino dejarlas reverberar. A veces abren sendas que agrietan bosques enteros. A veces se magnetizan con la angustia, tangentes a una necesidad sin juicio ni modales. Mejor no dar nombre a ciertas cosas, sino dejar que sus mandíbulas nos lleven del pescuezo hacia un lugar seguro. Quizá nos devoren, quizá nos laman las heridas. No darles nombre. ¿Acaso nos muestren otro espejo? ¿Acaso una libertad borracha de ignorancia? Bueno, ahora otra poeta con la cual compartimos, Virginia y yo, la misma obra de teatro. Una enorme persona y enorme poeta como es Ana María Pérez. Mi querida Ana María.
¿Lo ves como Barat está en medio de todo siempre? Barat es un genio. Es un epicentro de... Barat es el centro. Buenas tardes. Ana, ¿de qué libro es, de cuál vas a leer? Temblor en el canto. ¿Qué premio fue ese? Premio de Poesía Leonor de Córdoba. Bueno, yo llegué a... Bueno, buenas tardes, lo primero. Muchas gracias al Ateneo por acogernos y a Pascual por invitarme. Estoy encantada y feliz de estar aquí. Yo llegué a Polibnia en el 2007, de la mano de Barat y de Pilar Verdú. Coincidí con Barat en un colegio donde yo estaba haciendo una sustitución de un profesor y él estaba haciendo uno de estos encuentros que hace con los alumnos, y nos fuimos a comer, los profesores y él, y bueno, hablamos un poco de todo y por supuesto hablamos de poesía, y me dijo, ¿a ti te gusta la poesía? ¿Te interesa la poesía? Y yo, sí. Dice, pues tienes que ir al Politécnico a un taller que hace Elena Escribano sin falta. Digo, vale. Dice, ¿tú conoces a Pilar Verdú? Digo, no conozco a Pilar Verdú. Dice, pues mira, este es su teléfono, llámala y que te informe ella. Al día siguiente llamé a Pilar Verdú y me dijo, el taller es los martes, el próximo martes vienes y te acompaño. Y así es como empecé en el taller. ¿Qué me encontré allí? Me encontré a Elena Escribano, que muchos la conocéis y sabéis que es un fenómeno de la naturaleza. Elena es un tsunami de conocimientos, de entusiasmo, de generosidad también, es importante. Y conocí a Pilar Verdú. Yo creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, para mí Pilar Verdú, aunque tiene la edad de mi hermana pequeña, para mí, a efectos poéticos, la considero mi hermana mayor. Es una persona cuyo criterio valoro muchísimo y, como ha explicado muy bien antes Elena, es una persona que sabe decir las cosas y también sabe escuchar. Pilar siempre escucha. Entonces, valoro muchísimo su criterio y he aprendido muchísimo de las dos. Y en general de todos los compañeros con los que he compartido tantos años en Polibnia. Yo creo que Polibnia, además de ser un taller de poesía, creo que tiene una característica especial, o que yo no he visto en otros sitios, y es que, por lo que sea, hay un ambiente de amistad, de cariño, casi podría decir de familia, que yo no he encontrado en otro sitio. Y aunque pase el tiempo y vayan pasando los años, los compañeros, unos se van, otros vuelven, pero cuando te encuentras con algún polímnico, pues te llena de alegría. Y la verdad es que nos queremos muchísimo. Así que me confieso polímnica. La verdad es que a ellas también les debo este poemario, porque la mayoría de los poemas que hay en este libro se gestaron en el taller. Yo no tenía conciencia de que aquello pudiera ser un poemario, sinceramente. Eran poemas que fui escribiendo y fue Elena la que vio en esto un poemario, sinceramente, y fue la que me ayudó a convertirlo en un poemario, ¿de acuerdo? Y Pilar también como primera lectora. Elena hace una cosa maravillosa, que es que tú le llevas 25 poemas, los pone y dice, esto cuenta una historia, espera, primero esto, y aquí la historia. Pues, historia que tú ni pensabas contar, pero está contada. Entonces, de pronto hay un libro, ¿verdad? Esa historia la encontró ella. Así que no tengo más que gratitud para las dos y me siento muy orgullosa de haberlas conocido y de lo que nos queremos. ¿A que sí? Bueno, voy a leer un poema que es precisamente ejemplo de esto. He elegido este poema porque, digamos, el poema se gestó gracias a un reto de los que nos proponía Elena y que consistía en, digamos, en ponerse en la voz de un objeto, que el yo poético, que la voz poética del poema fuese, digamos, un objeto, algo inanimado. Y yo elegí un cuadro, un bodegón. Y también tiene que ver con Pilar, porque sé que es un poema que a ella le gusta mucho y de hecho se lo dediqué en el libro. El poema se titula Naturaleza muerta. Mi sitio es un rincón de la salita, colgando de una escarpia penitente, clavado a un marco feo que soporta naturaleza muerta en una placa.
No me angustia cargar con la agonía de un cadáver vestido de faisán, flores enjarronadas a la fuerza y un vaso del que nadie se sació. No manchan las granadas que reposan huidas del frutero en el mantel, ni ofenden los caprichos de un racimo que endulza la indolencia de esperar. Lo que duele con ganas es que anoche el silencio te trajo a mi rincón. Te paraste a mirarme como a otros que has colgado también de la pared, pero alzaste la mano y fui tentado a creer que me ibas a tocar. Si me hubieras rozado, si hubieras recorrido con el índice, como hacen casi todos, esa parte del lienzo en la que el vaso parece de cristal, si me hubieras palpado con tu yema tatuada y misteriosa, con la tibia humedad del corazón. Lástima que tu mano no supiera el poder redentor que hay en tus dedos, ni el deseo furioso y palpitante de esta naturaleza renacida. Muy bien, Ana. Gracias, Ana. Este poema maravilloso lo uso yo en clase muchas veces porque a los alumnos les cuesta distinguir entre el poeta y el yo poético. Entonces, siempre se creen que el que habla es el poeta. Entonces siempre te dicen, el poeta opina, digo, el poeta no dice nada, lo está diciendo la voz poética que no tiene por qué coincidir con el poeta y no lo entienden. Y entonces saco este poema y digo, ¿tú te crees que esto lo ha escrito el cuadro? No, pues ya está. Aquí hay una voz que es una construcción, que es quien está emitiendo esto. Y en este caso es un cuadro que obviamente no ha escrito el texto. Entonces no entiende. Así que, entre otras cosas, los poemas sirven también para explicarlos en clase. Muy bien, estupendo. Incidiendo en esas palabras de Ana María y en aquella pregunta que hacíamos antes de ¿para qué sirve la poesía? Claro, Ana María ha dicho y ha resaltado la amistad. Son fotografías que irán pasando, cada 15 segundos irá pasando una fotografía, pero decía que la poesía, entre otras cosas, sirve para ganar amigos y ganar amigas, buenos amigos y amigas. Yo hace 5 o 6 años no conocía a nadie del mundo de la poesía. Y a través del taller de Polimnia y a través del Limonero de Homero he ganado lo que yo creo que son muy buenos amigos y muy buenas amigas. Al menos yo los quiero muchísimo y creo que ese aprecio también lo siento dentro de mí. Esta fue la primera generación de Polimnia. Ay, eso es con Aute. Esa fue cuando vino Aute al Poli a leernos sus poemas, que estuvo muy bien. La otra fue la primera generación de Polimnia. Estaba Rafa Correcher, Iván Brull, José Ángel García Caballero, fueron los primeros también. Ahora irán pasando fotografías, pero no las comentaremos. Simplemente estarán como fondo, irán pasando, vosotros las vais viendo y vamos a continuar con la lectura de poemas. Con Margarit. Con la lectura de poemas. Ay, bueno, no lo puedo evitar. Pero mirad hace ya. Si no, te descentras. Me descentro, que esa fue con Margarit. Bueno, pues decía que vamos a continuar con la lectura de poemas, en este caso de un poeta. Es el único hombre que va a participar en esta serie. Es un poeta de origen cubano, pero afincado aquí en Valencia, es ya valenciano, y un poeta que ha tenido el detalle de anular un compromiso que tenía previo para estar hoy aquí entre todos nosotros. Me refiero a Abel Dávila, querido amigo Abel. Venga, que estás Abel. Por allá. Bueno, lo de Abel también tiene más características poéticas porque es cubano, empezó a escribir en español, pero luego el amor le hizo escribir en valenciano y escribe muy bien en valenciano, muy buena poesía en valenciano. Y bueno, para mí es el doble orgullo de haber estado con él en sus primeros versos en castellano y luego haber podido disfrutar de sus poemas en valenciano. Gracias, Elena. Si no hubiese llegado a Polimnia, los 15 años que llevo en Europa no hubiesen servido para nada. Por Dios. Son 15 años que han pasado muchas cosas, todos lo sabemos, pero que hay una cosa que se ha mantenido intacta en mí y es la poesía, es ese momento poético, es esa que además lo comparto con el amor en casa y son muchas cosas, ¿no?
Y claro, tenía que escoger entre un poema entre tantos, y hoy cuando me duchaba pensaba, es que son tantos poemas, son tantos que he escrito que mientras me duchaba, los contaba por racimos, decía, el libro este 40, el otro 35, el otro tienes 35 poemas y es un libro. Me recordaba, le digo, bueno, son alrededor de 400 poemas, Elena, eres la culpable de toda esa locura. Y dije, bueno... Yo y mi gata. Tú y tu gata, que mira, también, ahora ya tengo 2. Y claro, dije, de Polimnia ha de ser un poema que me recuerde alguna cosa y que no esté yo solo en ese poema, sino que estemos todos los que teníamos las tijeras. Y entonces, pues ese poema es un poema que se titula Empezar de cero y muchos seguramente lo conocerán. Y dice así: empezar de cero es cortar una manzana en dos y querer que de una mitad nazca la vida. Es discernir la diferencia de sus rojos separados por el corte del acero. Es rodear una línea en la interrupción de su sutileza, querer darle un nuevo nombre a un perro o mover las fichas hacia atrás para descubrir el espacio de la pérdida. La dificultad de todo es sumar la invisibilidad. Empezar seguramente será conocer la palabra e hincarla en el papel hasta que sangre, lograr que el pie de página sea un número infinito, donde vuelvan las coníferas extintas a sus bosques de cartón y la lignina presa impresionada viaje a sus sustentos. Es muy simple empezar el cero cuando la mano conserva aún los tendones del recuerdo. Gracias. Muy bien, Abel, muchas gracias a ti. Abel, el libro era la antología de Polimnia. Ah, la ¿Vale? antología, Claro. sí. ¿La primera o la segunda? ¿Cuál es esa? La segunda, esa es la segunda. Esa es la segunda antología de Polimnia, sí. Bien, y cerramos esta segunda parte y esta lectura de poemas con la intervención de una querida, gran amiga para mí, gran poeta, a la cual tuve el placer y honor de presentarle un libro en Castellón, mi querida amiga Viviana Collado. Bueno, qué bien, Pascual, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las jefas por habernos hecho llegar hasta aquí. Llego un poco con los pelos de punta porque yo me acuerdo perfectamente cuando Abel leyó ese poema por primera vez en el aula. Pero es que me acuerdo como si fuera hace un rato. Entonces me ha impresionado muchísimo, ¿no? Además, esto ha sido muy hermoso porque nos ha servido para recordar, para hacer lazos, para hacer red y darnos cuenta de que la red es mucho más grande de lo que parece, ¿eh? Es hermosísima. De hecho, yo intentaba hacer arqueología afectiva y pensar en qué año me incorporé yo, qué era lo primero que leí, qué era lo primero que compartí. El año igual luego me ayudéis vosotras. Yo diría 2009-2010. No estoy segura, igual ahora Pilar me puede echar un cable. Sí recuerdo perfectamente cómo llegué. Claro, como el Poli había montado este taller obviamente tan exitoso, la Universidad de Valencia, que había estado un poquito ciega, de repente sintió envidia. Y entonces montó unos talleres de escritura, eso sí, mucho más breves, que duraban como 3 meses más o menos, variados, etc. Y yo que estaba estudiando en la Universidad de Valencia, por ahí van bando, y que además vi que ese año en concreto en el que yo empecé iba a dar el taller Antonio Cabrera, dije, pues me apunto. Yo no conocía a Antonio de nada. Cuando yo creo que no llevaba ni 2 o 3 sesiones con Antonio, y Antonio se me acerca y me dice, ¿tú sabes que en el Politécnico están haciendo un taller que lo lleva Elena Escribano, que bla, 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 contraprogramando el taller que estaba dando él? Obviamente acabé el taller con Antonio, que fue una maravilla y una delicia y que fue importantísimo para mí, y el septiembre siguiente ya estaba en el Politécnico. Eso, mi chica. Ya estaba con las jefas, así que la red es mucho más extensa de lo que parece y mucho más fuerte, ¿no? Como nos hemos ido enviando unos a los otros y hemos ido generando lo que realmente es esa inmensa familia. Intentaba seguir con la arqueología y creo que he llegado al primer poema que leí. Bueno. Que me da muchísima vergüenza, pero lo voy a leer, porque el poema sobrevivió y apareció en el primer poemario que yo publiqué
que fue el que ganó el premio Arcipreste de Ita en el 2012, que es como si nunca antes. Ese poema, que ahora me da muchísima vergüenza, me lo vais a perdonar, sobrevivió y llegó ahí. Además, lo recuerdo muchísimo, claro, Elena, así de tremenda que es, antes de que yo empezara a leer, ¿sobre qué vas a escribir? Y le digo, sobre la maternidad. Me echó una mirada de muerte y destrucción, de Dios mío, de mi vida viene fuerte, va a estar fatal, ya te lo digo de antemano, va a estar fatal. Y además me dice, es que es un tema muy complicado, es que es un tema muy difícil, claro, empezar por ahí, escribiendo de esas cosas, de esas enormidades. Mira, yo tengo una amiga que no recuerdo si es que estaba todavía embarazada o ya tenía su bebé, que está escribiendo ahora poemas sobre ello. Y es dificilísimo, ¿eh? Es una cosa muy complicada, estamos ahora trabajando en ello, pero yo creo que le va a salir algo muy hermoso. 2 tazas para la jefa, hombre ya. Obviamente, esa amiga que estaba escribiendo sobre maternidad era Pilar Verdú, a la que yo todavía no conocía. Así que imaginaros cuánta red. Pues el poema sobrevivió, yo no me acuerdo qué me hizo, supongo que me lo debió destrozar de arriba abajo. Aún así, como era al principio, pues más o menos dijo, venga, tira para adelante, con esto lo dejaremos. Pues eso era el 2008. A esto, por eso te iba a decir, tú me vas a ayudar a datarlo. Tenía una barriga yo así. 2008, pues imagínate, cuántos añitos hemos estado ahí. Entonces, pido perdón de antemano ya, pero me hace ilusión, me parecía bonito leer el primer poema que leí, el primer poema del tijeretazo, que además por una cosa de estas, de anclajes peculiares, el poema empieza diciendo, hoy cumples 36 años, yo no quiero descontar, no sé qué edad tenía entonces, si era el 2008. No, 2008 no, 2000, no. 9 7. No sé si estaba embarazada o si ya tenías el... Pero si no era bebé. No, porque bebé. El primero lo leí con barrigón, o sea que por ahí debía ser. Pues imagínate que tenía yo, no quiero ni saberlo, porque hace ya de eso unos cuantos años. La cuestión es que cuando he ido a intentar buscar el poema, digo, ay, a ver dónde estaba el poema este, que además se llama tal cual, Maternidad. No recordaba el empiece es hoy cumples 36 años y yo tengo ahora 36 años. Así que me pareció, en fin, que el círculo se cerraba. Así que os pido perdón ya, porque me da un poco de vergüencita. Si está ahí, es estupendo el poema, hombre. Maternidad. Hoy cumples 36 años y no eres madre. Nuestras vecinas te observan con pena, con blandura o con blandeza de vientre consumado y tarea cumplida, mientras van a comprar el pan temprano. Un cuerpo que no engendra, pechos que no han rebosado leche, una cadera que no se ha abierto, piensas, triste, cuando alguna de tus amigas pare. Y te miras el sexo extrañada y casi no lo sientes tuyo, lloras, confundida, mujer, desnuda. Me temo que al final te han convencido. 7 grandes poetas y 7 grandes poemas. Vamos con ya la última parte, vamos ya enfilando la recta final. Os voy a hacer una pregunta y entonces a continuación leéis 2 poemas cada una de vosotras. Pilar, Elena, ¿qué no debe ser la poesía? Qué difícil. La poesía no debe ser un... A ver, distingo yo 2 cosas. Confesión. A ver, si es poesía para... Escribo yo y me relajo y me la quedo en mi cajón, puede ser lo que tú quieras, ¿vale? Si es poesía para... Pienso ofrecérsela a los demás, entonces no puede ser un mero desahogo. Confesión, que decíamos. No puedes venir a llorarme tus penas. Sí, llórame tus penas bien, pero para llorarlas normal no. Entonces, si de lo que se trata es de darlo al público, le debes un respeto a la poesía y al público. Con lo cual... Creo que eso es uno de los mayores errores que puede ser. O un autobombo, ¿no? Eso es un espanto también. Uf. Eso es un horror. No puede ser ni una exhibición pavorrealística de tu talento, ni un desahogo. Eso creo que son 2 de los pecados capitales. Imposible decirlo mejor. Ante la poesía solamente se puede estar desnudo y temblando. No hay otra. Y cuando alguien llega a un taller y abre el poema y nos mira diciendo, ahora os vais a enterar que aquí está un poeta,
2 telediarios dura. Yo ya sé que en el taller no va a durar mucho. 2 telediarios. Porque no estamos acostumbrados a adorar a nadie, ni a Ángel González. ¿Ha habido gente que no aceptara vuestras sugerencias? ¿Sí? Yo, a los 10 minutos, cuando una persona nueva llegaba al taller y un poema, solamente por cómo nos miraba y lo leía, yo sabía que no duraba ni un mes. A nosotros los dioses es que no nos duran nada. Nada, enseguida se nos acaban. Vamos a ver, esto es un trabajo largo de muchísima humildad y de saber que todos estamos aprendiendo todos los días y que, como decía Ángel González, un poema puedes estar años escribiéndolo, buscando un adjetivo, puedes estar 6 meses y sin dormir porque no encuentras ese adjetivo que tiene el mismo peso que el sustantivo, que no se lo come, que lo ilumina, que sugiere. Bueno, yo en honor a la verdad debo decir también que algún dios hemos echado así del taller, pero lo que sí que ve más es que se lo ves en la carica a los pobres. Ves cómo se están tragando el sapo con toda la dignidad posible, cómo les estás desgarrando la barriga. Vale. Y al martes siguiente vuelven ahí como jabatos. Pues eso sí lo ves, eso sí. Pues vamos con 2 poemas de cada una y enseguida con el coloquio. Vale. Bueno, he traído un par de poemas que están no inéditos, pero casi. ¿Vale? Uno sí que está publicado en una antología de genealogías, pero es interna, es nuestra para nosotras, con lo cual pues, se ha oído poco, ¿no? Está basado en un verso de Rosario Castellanos, que dice, el verso: ¿a qué vinimos, noche, corazón de la noche? ¿Para qué me has traído hasta este páramo, sin orillas, sin árboles, pero de sombra lleno? ¿Qué pretendes? Confiesa, llenándome de nudos las pestañas, como si abrir los ojos me fuera a permitir mirar la vida aquí, que no la hay, porque te has encargado de sofocarla toda en tu negrura. ¿Qué esperas que te entregue? Si ya he vendido el alma a cambio de un poema imprescindible que jamás escribí, si ya está mi rodilla doblegada en la tierra reseca de afonía, si despeñé mi voz para ver si su eco era locuaz siquiera unos instantes. ¿Crees que temo tus fauces malolientes? ¿Que me asustan tus garras? Tras tanto tiempo juntas, maldita oscuridad, aún no has reconocido a tu gemela. Qué bonito, Fifi. ¿Lo he sentido yo? Así la voz permanece idéntica. Y este es un poema que escribí para Jolis Bedins, está dedicado a Jolis Bedins, basado en un verso de Ángel Valente y con un guiño a Virginia, un poema de Virginia que ahora veremos también. El verso de José Ángel Valente es: qué repentina formación el ala. Yo no sé cómo me atrevo después de estas maravillas a seguir escribiendo yo, pero bueno, hay que ponerse. Vale. En la médula misma, una fuerza que hiberna se agazapa. Su sustrato es el hueco, donde espera, puesto que solo crece en la caída contra el descendimiento, bautizando el abismo de insurrecta blancura. En su batir el mundo se derrumba y debe ser de nuevo construido. Con un dolor de parto, el brote de las alas. Virginia habla del peso de las alas, ¿no? Y a mí eso es algo que me dio mucho que pensar, porque claro, para mí las alas siempre habían sido para ascender, pero es que Virginia me enseñó que es que pesan también, claro. Es que es arquitecta y sabe de la materia. Que de peso sabe, claro. Sabe de materia. Y de alas. Y de alas. Yo, antes de leer mis poemas, quisiera decir algo que no hemos dicho y que pensaba decirlo. En Polimnia cabe todo el mundo. Da igual que estés limpiando escaleras si te guste la poesía o que seas catedrático de filosofía pura en la Universidad de Nueva York. En Polimnia todos son iguales. En Polimnia no hay nadie mejor que otro nunca. Nos alegra extraordinariamente los buenos poemas de todos. Y puedo decir que todos los libros, los 38 premios que tenemos de Polimnia, todos nos reconocemos porque en todos hay un adjetivo que te ha dicho un compañero, un verso que te ha sugerido un compañero.
Todos queremos esos libros porque estamos todos allí, todo el taller de Polimnia está colaborando. Los poemas se leen en público, se corrigen en público, todo el mundo aporta lo mejor que tiene y sale una obra de un autor, pero con la ayuda colectiva de todo el taller. Y no hay nadie más importante que nadie. Eso que he dicho al principio, que los dioses nos duran poco porque es que allí no hay ningún dios. Yo no me considero mejor poeta, ni mucho menos que Virginia o que Carmela, o que Viviana, o que Ana, o que Pilar, o que Palmira. De ninguna manera. Todos estamos luchando por encontrar el gran poema. Y seguimos escribiendo porque aún no hemos escrito el gran poema que queremos escribir. Y todos somos iguales. Por lo tanto, no hay nadie que pueda mirar a nadie por encima del hombro y a todos tratamos con la misma sinceridad. Y como no permitimos que nadie sea más que nadie, el cariño que surge al colaborar todos con todos es lo que han dicho, es un cariño que es familiar, que es de amistad, que es de agradecimiento, de profundo agradecimiento, porque todos nos ayudamos a todos. Ese creo yo que es el sello de Polimnia y es el sello que nos ha modelado a todos, empezando por mí y Pilar y el grupo que tiene ella ahora. Somos los mismos, si nos vemos y no los he formado yo, como pues mira, oye ahí, y me ven y me abrazan, y yo les doy el abrazo porque son de Polimnia. No hay nadie, nunca nadie más que nadie. Puede ir cualquiera, aunque no tenga ningún tipo de formación literaria, porque allí poco a poco la va a ir encontrando y porque va a tener compañeros que le van a ayudar. Eso... Y sobre todo a mí eso me enorgullece mucho. Es un espacio de calma y donde nos podemos encontrar y estamos muy necesitados. Llegamos todos, de hecho, corriendo al taller y tal y cual. Y no, estos son 2 horas en las que el mundo se para, en las que estamos nosotros con nosotros mismos. Luego, de verdad lo digo, que volver a casa a veces es difícil. Es duro, ¿eh? Es duro. Es nuestra isla. Porque sales allí y de pronto estás 2 horas hablando de lo que te interesa, de lo que te apasiona, hablando con mucha profundidad de cosas con las que no puedes hablar con otras personas y luego de pronto sales a la vida y hay coches y hay que poner la lavadora y, ¿sabes? Es nuestra isla, siempre le llamábamos la isla. Llegamos allí, nos aislamos de todo y vive la poesía y nosotros estamos al servicio de la poesía. Hay una cosa que para mí es muy importante y aunque se alargue en 2 minutos más quiero decíroslo. Nosotros no nos servimos de la poesía, ni para publicar, ni para ganar premios, ni para que nuestras amigas digan hoy. Nosotros nunca nos servimos de la poesía, nosotros servimos a la poesía. Con todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos darle, nosotros no tenemos importancia, servimos a la poesía. Y eso es algo que son los 2 sellos de Polimnia. Servimos a la poesía, por lo tanto no admitimos tonterías y todos somos iguales. Todos estamos construyéndonos mutuamente como poetas siempre. Con esas 2 cosas, si lo entendéis, entenderéis el espíritu de Polimnia. Bueno, yo voy a leer 2 poemas, uno del Gerardo Diego y otro de los que están sin publicar. También me ha costado elegirlos, pero bien, este se llama La ciudad lluviosa, dice así. Está la ciudad húmeda, distante. Un viento gris se cuela en los bolsillos. Es sábado y comprendes que es ridícula la espera. Él no vendrá. Te miras sorprendida en el espejo. Nunca habías notado tanto frío en el cristal que te refleja. Enumeras las cosas que te hacen muy feliz y te las pones delante como un carmín nuevo en los labios para verificar que eres hermosa y te cierren las grietas que ese viento torcido de cuchillos abren las decisiones que has tomado y nunca cumples. Ya lo sabes, así es como funciona el corazón, haciendo trampas. Hace tiempo que todo lo que pensabas duradero arde en el solo soplo del aire de la vida. Algo tremendo si pensamos que nos observan nuestros hijos y algunos amigos que mueven disimuladamente la cabeza al descubrir cómo pierdes la tuya tan a deshora. Es una opción. Podrías, que duda cabe, volver al redil, subirte a unos tacones y caminar del brazo de la estabilidad, seguro el paso y el corazón arrinconado en un bolsillo. Mas nadie es de nadie. El amor es una patria
que consiente ser ocupada temporalmente por la revolución del deseo y sus incendios. Cuando acabe, volverá a reclamar su independencia. Y este se lo quiero dedicar a Abel porque se lo escribí a mi gata. Fue lo primero que conoció Abel en mi casa, mi gata preciosa, blanca, de ojos azules. La cogió en brazos, se quedó flipado con mi gata. Este poema está dedicado a mi gata. Se llama El instinto. Mi gata se afila las uñas que ya no tiene en el respaldo de la mecedora. Lo hace devotamente, con empeño, con un instinto que resiste más allá de la evidencia. Recuerdo aquella tarde que volvía a mi casa con las patas delanteras vendadas, injusto traumatismo que salvaba mis muebles y los bajos bordados de mi colcha. Han pasado los años y ella sigue constante, afilando la ausencia de sus uñas. Igual que yo, me incorporo y araño en tu recuerdo. Es un instinto, como los gatos. Bueno, en ocasiones se hace coloquio, pero cuando avanzamos en la tarde, porque la tarde es interesante, en lugar de hacer coloquio, después cada uno, si quiere hacer preguntas, lo hace particularmente, pero sí que nos hacemos una fotografía todos los que estamos aquí detrás para que ellas tengan el recuerdo de todos los asistentes. Por consiguiente, yo termino esta tarde dándoles gracias a todos, dándoles gracias al Ateneo por darnos esta ventana, esta puerta, las gracias a los siete grandes poetas, maravillosos poetas que han intervenido, a Elena y a Pilar, y gracias a todos y a todas por asistir. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.